bendiciones que de una manera o de otra Dios pone a nuestro alcance. Llenos de regocijo por todo esto, podemos con toda seguridad repetir las palabras que dijo el profeta Samuel: Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Siendo gente que ha experimentado bendiciones del Altísimo, del Todopoderoso, estamos aquí para dar palabra de Dios a todos nuestros contemporáneos, nuestra generación, gente que vive su primera generación, y otros ya van en la segunda generación, otros ya andamos en la tercera generación. Como quiera que sea, no dejamos de experimentar las nuevas bendiciones y misericordias del Altísimo. Así que le damos alabanza al Señor Dios Todopoderoso. Esta ocasión vamos a tratar con relación al tema: la palabra de Dios nunca es de interpretación privada. Leemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12 al 13. Por esto, dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro considera que debe estar llevando a cabo el mensaje, aunque él se daba cuenta también de que ya estaba amenazado también le iban a sacrificar. Pues, él se cree que él murió en Mesopotamia. De alguna manera o de otra, él sabía que su tiempo ya no estaría lejano en cuanto él se iba. Por tanto dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones. Él se siente responsable de dar la palabra, predicar la verdad, aún en sus últimos días. Entonces, él comienza con esto. Habla de testigos presenciales de la gloria de Cristo. Él se está presentando entre los que fueron testigos presenciales de la gloria que Dios le dio a Cristo. Porque una vez el Señor dijo: Padre, glorifícame con la gloria que tuve cerca de ti. Entonces ahora escuchemos estas verdades en el versículo 16 al 18. Léelo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí vemos
este testimonio del apóstol. No les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué maravilloso es darnos cuenta que Él está distinguiendo que lo que hablan es lo que les consta. Por eso los escritos que se consideraron canonizados son aquellos profetas que hablaron en nombre de Dios e inspirados por Él, así como los apóstoles, ¿verdad? Ellos no escribieron sus cartas universales de San Pedro, San Juan y las cartas del apóstol San Pablo. Ninguno de estos escritos, ni los escritores del Evangelio. El Evangelio fue escrito por 4: San Mateo, Marcos y Lucas y San Juan. Hemos de ver que todos ellos fueron testigos oculares, presenciales, que anduvieron viendo y dándose cuenta de las cosas de primera mano. Por eso no se permitían escritos de gente que no anduviera, que no estuviera en una relación directa con Dios. Entonces es maravilloso darnos cuenta de estas cosas. Por eso tenemos aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, texto 16, dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué bonito es cuando los apóstoles hablan de esa manera para declarar que están hablando cosas que les constaron a ellos, no una historia que oyeron, sino algo que ellos estuvieron presentes. Gloria al Señor, como dice el texto 17, léelo, Lore. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver las escrituras. El apóstol Pedro está declarando aquella ocasión cuando una vez el Señor les había dicho que algunos de ellos no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en el trono de su gloria. Y dice que 6 días más tarde, después que les dijo eso, se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan. Y escuchen lo que dijo. San Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 8. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bendito sea Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Vemos ahí una experiencia que el Señor manifestó a Pedro, Jacob y Juan. ¿Por qué sería nomás a los tres? A lo mejor eran con los que tenía poquita más batalla, en cierto modo, de que necesitaba confirmarlos a que presenciaran cosas extraordinarias, cosas celestes. Entonces lo que vemos ahí, que el Señor les había dado una declaración: algunos de los que están aquí no se morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en el trono de su gloria. Y dice que 6 días después se llevó a estos tres, Pedro, Jacob y Juan, al monte. Y allá, cuando menos pensaron, el Señor se fue poquito más adelantito donde ellos ya estaban ahí. Y cuando voltearon a verlo, no vieron uno, sino tres. La bendición en esto es que Moisés tenía como 1500 años, porque esa es la distancia que hay entre Moisés y Cristo. 1500 años que había muerto. También estaba Elías, que hacía como 800 años que había sido arrebatado vivo. Y cuando les dijo que no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo de Dios viniendo en el trono de su gloria, ahí vemos en Moisés representando a los que mueren, y vemos en Elías representando a los que sin ver muerte seremos transformados. Eso es maravilloso, porque ellos pudieron estar envueltos en esa nube de gloria. Por eso el apóstol Pedro está testificando de que les consta todo lo que escribieron. Por eso la palabra de Dios nunca es de interpretación privada. Tiene que ser tal como está escrito. Entonces vemos ahí testigos oculares, presenciales, tuvieron la manifestación directa de parte del Señor. Por eso dice que no escribieron cosas artificiosas ni nada que ver con el humanismo. Por eso la Escritura debe creerse tal como está escrita. Tenemos entonces, después de contrarrestar las ideas humanistas con la palabra de Dios, vemos el versículo 16 repetido: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¡Qué maravilloso es darnos cuenta de estas cosas tan lindas! Tenemos también punto número 2, la seguridad de la palabra profética. Pedro atestigua el origen divino de las Escrituras y afirma que toda profecía se originó en Dios y no en los hombres. Esto asegura que el mensaje de Dios es infalible. La palabra infalible significa sin posibilidad de equivocaciones, errores, mentiras o engaños. Es decir,
la Biblia en su totalidad es fidedigna y veraz en todo lo que enseña. Gloria a Dios. Así como Dios es infalible, Él no se equivoca en nada. Por eso levantó hombres con quienes Él trató para darles mensaje a través del Espíritu Santo en forma directa para que escribieran la palabra. Por eso es que aún cualquier profeta del nuevo tiempo que salga con una profecía que no concuerde con lo que está escrito, no sirve, es engaño, porque la profecía que debe seguirse es la palabra profética dicha por Dios a través de sus siervos los profetas. Ya casi en el don de profecía de la iglesia es para darnos algún detallito de algún peligro, de algo que esté por venir o de alguna cosa que hay que prevenirnos o detalles así sencillos, pero no puede darnos una profecía de que Dios dice algo que contradiga las escrituras. Es falsedad, porque la escritura ya está con firmeza establecida. Bendito sea el Señor. Entonces, en todo esto tenemos estas palabras postreras de David, las palabras que dijo en los últimos días antes de morir. Léame, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Allí vemos el escritor, Samuel mismo. Primero en el versículo 1 narra palabras de David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esas son palabras del escritor. Ahora las palabras que dijo aquel ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, que es David. Esto es lo que dijo, versículo 2. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 2 y 3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¡Qué maravilloso! Esa profecía que dijo el rey David ya en los últimos días de su vida. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. En otras palabras, él está profetizando que de su descendencia vendría un gobernante justo y incomparable, de calidad perfecta en el temor de Dios, que gobernara. Se refería a cuando Cristo venga, no en su primera venida, porque cuando vino no vino a gobernar, vino a pagar el precio de redención a favor de nosotros los humanos. Vino a buscar y a salvar a los perdidos. Pero aquí el rey David en su profecía está mencionando que vendría un justo a gobernar en el temor del Señor a toda la raza humana.
Y ese era precisamente en la segunda venida de Cristo, cuando venga a establecer, a juzgar a las naciones y a establecer el reino milenial. Él será el supremo gobernante del que el rey David habló allí en los últimos días de su existencia. Entonces, en todo esto lo que vemos es que Pedro atestigua el origen divino de la Escritura. Y afirma que toda profecía se originó en Dios y no en los hombres. Es segura. El mensaje de Dios, como ya mencionamos, es infalible. No tiene ningún error. En otras palabras, la Biblia en su totalidad es digna y veraz en todo lo que enseña. Entonces aquí podemos notar que el apóstol San Pedro dice estas palabras en el mismo capítulo 1, segunda de Pedro, del verso 18 al 20. Al 19. Al 19, sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hasta el 21, sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Así que tenemos que siempre enseñar, predicar y testificar acerca de las verdades que están en las Escrituras. Porque dice, tenemos también la palabra profética más segura. Sí, como diciendo, aguas con las profecías nuevas. No, la profecía escrita es más segura, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Ven cómo en la oscuridad una antorcha nos es de mucha utilidad? Pues así es la palabra profética, segura, porque alumbra para guiarnos correctamente hasta llegar a la eternidad. Entonces, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, esta palabra profética debe permanecer tal como está escrito en la palabra. Sí, por eso dice el apóstol, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No profetas de la nueva era, profetas de los antiguos de Dios que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el fundamento para la iglesia. El fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es maravilloso darnos cuenta de estas verdades. Entonces, no es de interpretación privada. Cuando cuando se junta un grupo y comienzan a decir, ¿tú qué entiendes de esto? No, ya están mal, porque no está a ver quién entiende, cómo entienda cada quien, sino a creer lo que dice la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, eso tiene que ver con, si pudiéramos dar algunas normas de interpretación, ya es en una manera
Por ejemplo, hay una línea que se llama interpretación simple. ¿Y cuál es esa? Aquella que debemos dar a la expresión que dijo nuestro Señor cuando habló y dijo: el que no dejare padre, madre, hermanos, familia y todo por mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que el Dios sea para nosotros número uno. No quiere decir que abandonemos la familia, sino que Dios sea número uno. Eso significa que primero consultemos a Dios antes de decidir cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Entonces, la otra manera es la palabra profética, lo que está escrito por los profetas. Y el otro término es el logos, también en el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que está escrito. Entonces, lo que no está escrito, no podemos argumentar sobre ideas, porque San Pablo dijo que Apolos y yo les hemos dado ejemplo a que de lo que no está escrito, ni siquiera piensen algo para argumentarlo. Tenemos que basarnos, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Los que no hablaren conforme está escrito, es que no les ha amanecido. Entonces tenemos que dar crédito a las verdades eternas, porque estas son las que nos conducen a una fe fundamentalista, una esperanza segura y una fe a la cual se le llaman los ojos del alma, porque el alma tiene ojos que se llaman la fe, porque es por fe que vemos, que podemos ver las cosas que todavía no suceden como si ya hubieran sucedido. Por eso la fe son los ojos del alma, así como los ojos de nuestro cuerpo son para ver por dónde caminamos. Así también, por la fe, podemos contemplar el futuro sin temor alguno. No juzgamos las cosas como se ven humanamente, sino por fe contemplamos la victoria que obtendremos en el futuro. Entonces, gloria al nombre del Señor, porque está escrito. Con estas palabras, cuando en Números hay una expresión dicha que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso está ahí en Números 23:19. Léelo otra vez. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Bendito sea el Señor. Entonces, a seguir los caminos del Señor y no movidos de la manera de pensar al estilo humanista, sino nuestra manera de pensar sea de acuerdo a lo que Dios diga. Fuera de lo que Dios dice, nada tiene razón de ser, ni nada tiene permanencia, porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea Dios. Entonces, como está escrito, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no caen a la tierra en vano, sino que la hacen producir y germinar, y dar pan al que siembra, así será la palabra que salió de mi boca, dice el Señor.
no volverá a mí vacía, sino que irá y será prosperada en todo aquello para lo que le envíe. Con la verdad de las Escrituras tenemos, porque es el ancla segura, es el mapa, es el plano, es la constitución divina que nos conduce a la vida eterna, desde aquí haciéndonos saber nuestros derechos y bendiciones que recibimos, porque Dios es galardonador de los que le sirven. Dios es el mejor patrón. Caminemos en su senda con seguridad, sin temor alguno, victoria en todas las áreas. Dios los bendiga. Se acabó.